escucho es lo que estoy escuchando, ¿cierto? Sí, es el sonido de las agujas. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, go and say it like a mantra. Una SMR de tejido. Partimos con esto, con el sonido de las agujas, entonces. Exacto. ¿Qué sonido más bonito? Soy Polilla Tejedora. Yo soy Valwen y esto es El patrón de Turing. ¿En qué estuviste en estos días? En estos días, mira, bueno. ¿En qué has andado? Fuera del tema de la cintura, que estuvimos metidos el fin de semana, casi todo el fin de semana haciendo eso. Paralelamente estoy trabajando en los cuentos que te comenté, ¿te acuerdas? Sí. Y les comenté a ustedes también sobre el tema de los cuentos, digamos. Y bueno, cuentos infantiles, etcétera. Pero voy a hablar un poco de cuál es mi metodología, entre comillas, bien breve, de cómo lo hice, porque tiene relación con algo de los tejidos. Que bueno, tú sabes que yo necesito escuchar ¿qué cosa? Música, ¿cierto? Sí. Para escribir, ¿qué tengo que hacer? Empezar, no puedo escuchar en silencio, tengo que poner... No. O sea, debo estar en silencio, no debe haber mucho ruido, digamos, pero tengo que poner una música ad hoc a lo que yo estoy escribiendo, generalmente. Sí, como que te incentive la creatividad. Claro, entonces, en este caso, como son cuentos de niños, yo tomé una banda sonora. A ver si tú te acuerdas de cuál puede ser. A ver. Dark Crystal. Dark Crystal puede ser una, pero no es Dark Crystal. Dark Crystal es una serie que a mí me pareció fabulosa. Eso, bueno, la banda sonora es espectacular. Y me gustó mucho también. Pero eso da tema para otro podcast porque es una afición muy, muy grande que tengo yo con el tema de las marionetas. ¿Cierto? Sí, y eso podemos ahí hablar mucho rato. Pero, sí, es verdad. Sí. Pero eso podemos dejarlo para después. No es Dark Crystal. A ver, no se me ocurre. Yo te voy a decir para hacerla bien breve, es Coraline. Coraline es una película, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, es una película infantil, entre comillas. No muy infantil. Si lo ves bien, no es muy infantil. Claro. Exacto. Es ambigüedad. un poco de terror infantil, digamos. Pero bueno, el nombre es como terror. Coraline parte porque el escritor, proviene de un libro, pero Coraline, él quiso ponerle otro nombre y se equivocó en ponerle. Creo que era Carolina, creo que algo así. Y puso, no quiero mentir, pero se equivocó el nombre. Entonces quedó como Coraline y le gustó cómo sonaba. Sí, suena como de fantasía, suena como de cuento. Exacto, ¿no? y por eso como le gustó quedó con ese nombre. Pero bueno, eso es el paréntesis. Escuché mucho tiempo esa banda, digamos, sonora de Coraline, para inspirarme en estos cuentos de niños, sobre todo en uno. Pero averiguando, o sea, viendo un poco el tema, tú sabes que me gusta mucho el cine a mí también. Sí. Revisando toda la producción y todo, hay un dato muy interesante que me pareció muy loco, digamos. Porque es alguien que te va a sorprender, creo yo. Es alguien que tiene su propio estilo de tejer y tiene una propia escuela de tejido en particular, que es un micro tejido. No sé si alguna vez lo has escuchado. No. Mira, para la película, ¿te acuerdas que los muñequitos con la técnica del stop motion animaron para hacer la película, ¿cierto? Claro. Bueno, toda la ropa de los muñequitos, ¿cierto? Está tejida. No son tela. Los chalecos... Alguien lo tejió. Exacto. Un mini chaleco. Son mini chalecos. Ella se dedica a hacer mini prendas. Y esa es la técnica que ocupa, digamos. Ella no sé si la patentó o la inventó, no, obviamente que no, pero ella se especializó en eso y ahora hace cursos, etcétera. Se llama Attila Crom. Ese es su nombre. Mira. O Attila Crome. Ese es su nombre. Y él, tiene página web y todo, y ella se especializa en microtejido. Resulta que ocupa agujas de 0,01 milímetros, o sea, son... pero pero ¿qué tan chicos son las marionetas? Muy pequeños, de hecho podemos después ver imágenes, te voy a mostrar. Por ejemplo, calcetines así como chalecos de este tamaño, así como de menos de 2 centímetros. Menos de 2 centímetros. Entonces claro. el punto, imagínate un punto de un chaleco a escala de... No, entonces imagínate. ser con aguja de cosera. Ella ocupa lupas de lente para hacer sus trajes. Wow. Ocupa como lentes con lupa. Qué bonito, qué interesante. Claro, yo estaba pensando en la Belén de tejer en inglés. Ella sacó unos patrones para Navidad. ¿Ya? En donde ella diseñó como mini suéter, pero como decoración.
Súper ya. bonito. Mira, puede estar conectado con eso. Pero claro, pero no eran de 2 centímetros, yo creo que eran como de 5 o 6. Bueno, ella tiene distintos tamaños. Y Las era con lana de producciones- verdad, no era con hilo y agujas muy Sí. delgadas, pero no tampoco... Estas son agujas, hasta dice Claro. como 0,01 milímetros, y son agujas muy pequeñas. Pero claro, puede ser que sea también, porque como te digo, la producción de Coraline, y así, ella trabajó después en varias producciones, pero la producción de Coraline, los muñecos no fueron del mismo tamaño, cambiaron. Hubo muñecos de 12 centímetros, etcétera. Entonces, claro, los trajes y ropa para esos muñecos tienen otro punto y otro palillo, Claro. etcétera. Sí. Pero por eso conectó mucho con el mundo del tejido. Sí, qué interesante. Es súper interesante. Y claro, me imagino lo dificultoso que debe ser, la dificultad que debe tener tejer con esa O técnica sea, si de uno- micro tejido. Claro, si uno ya se cansa a veces de tejer calcetines o cosas así que ocupan agujas muy delgadas, Eso. sí, imagínate Y una imagínate micro. que las manos tú no las puedes empequeñecer, o sea, son tus Claro. propias manos grandes tejiendo con palillos Claro. muy delgados y Esa sí que es motricidad fina. sí, es difícil. Por eso que ocupa Sí. estas lentes que ocupan los médicos O los relojeros. o los relojeros, claro, Claro que son que como lentes que te Sí. aumentan todo. Claro. Así que, bueno, eso es el dato de lo que estuve haciendo y un poco lo que investigué, que lo relacioné, porque descubrí Claro, ese dato justo, y fue mira. justo relacionado Está con, interesante eso. con el tema de los tejidos Coraline, sí. Sí. ¿Y tú? ¿Cómo...? Yo estaba haciendo experimentos. Bueno, tú eres de y ciencia, no es así que para- estás acostumbrada a hacer experimentos. Sí, pero no es para mi trabajo. Ah, ya, eso es lo mejor. Lamentablemente, no, es lo eso mejor. creo que es un poco peligroso porque como que, claro, no, cuando uno tiene como una motivación así muy grande o estás como experimentando con cosas, pucha, te dan ganas de estar todo el día haciendo eso, como que el trabajo me estorba de repente. Claro. Como digo, qué ganas de estar todo el día, necesito más tiempo para hacer más cosas. Pero a pesar de que igual me gusta el trabajo, pero Claro, cuando es muy intenso en tiempo, es que es quieres la hacer novedad, otras pues, cosas. porque hay veces que ya estáis todo el rato haciendo lo mismo, es como ya necesito Sí. algo nuevo. Bueno, esto era nuevo porque como lo habíamos comentado, ¿cierto? El capítulo pasado sobre las tinciones de lana. Claro. Entonces después dijimos ya, bueno, el primer paso era como experimentar con anilinas, que es lo más, digamos, seguro, Claro. o más controlado, porque son como le echas gramos, te da un color, entonces te Sí. dicen todo, hay una receta. Y es un proceso, entre comillas, más eficiente también. Está pensado para ocupar, no sé, una cantidad Una de color. cantidad de lana para Exacto, no sé qué, sí. exacto, sí. Entonces ya el siguiente paso era, dijimos, podríamos hacer con tintes naturales. A nosotros nos gusta harto eso. Sí. es algo que- Empezamos a mirar, en realidad yo tenía la idea de tinte natural como algo muy diluido, Claro, sí. como con poca intensidad. No sé por qué, porque al final si uno piensa en las culturas ancestrales, no, la ropa no era pálida, o No. sea, tenía colores igual intensos y Sí, todo lo toda andino. la ropa andina es súper colorida. Claro, tiene súper colorida, no sé por qué tenía esa imagen. Bueno, entonces empezamos a tener eso en la mente, pero a la vez, en el mismo departamento donde nosotros vivimos, yo tengo un mini jardín en realidad. Sí, no mini huerta. No mini huerta. Hubo mini huerta. Hubo mini huerta, fracasó, así que pasó a mini jardín. Sí. No, pero en realidad Ha fue por la sobrevivido cuarentena. más Sí. Pasó como, claro, mini huerta, pero al final sentía que igual necesitaba como... Yo soy muy visual, a pesar Claro. de que no soy de cuidar mucho mi estética, como de andar hoy super fashion ni muy preocupada. No, tú te viste sencillo, digamos. Súper sencilla, pero me gusta mucho la estética. Tú, Sí, te gusta sí, mucho la sabes, estética. claro, como Sí. me gustan las cosas bonitas, y entonces Sí. me pasaba que como que con puras lechugas, no, Te o sea, faltaba como la que flor de la lechuga. necesitaba como que un colorcito más verde, porque claro, tenía lechuga, cilantro, todo verde. Tenías todas las gamas de verde, pero Pero claro, con pero otro no era color. florcita, entonces, pero a la vez como estaba con el tema de la sustentabilidad, y decía, no puedo estar haciendo crecer cosas que no me sirvan. O sea, Claro. como que sentía que tenía que ir, bueno, no era una obligación, pero eso fue como mi primera aproximación. Dije, voy a plantar plantas, pero que las puedo utilizar, entonces así tiene todo más sentido. Claro, sí.
pero después que lo hice no tenía tanto sentido, porque dije, en realidad tenemos tan poco espacio, después empezó la cuarentena, Claro. qué bonito sería tener como... O sea, tenía un sentido, pero tenía un sentido más práctico, ¿cierto? Y no un sentido muy tan práctico, claro. como más superior del tema de calidad de vida, por Exacto, ejemplo. y lo otro igual es importante, no puede ser que todo sea así súper práctico tampoco en la vida, Eso, ¿no? claro. Como que todos tengan Sí. una funcionalidad y Sí, si hay la estética... como un poco robótico, una sí, forma de vivir como demasiado demasiado. robótica. Sí. Sí, y me di cuenta de eso después de un rato de tener esta otra... Bueno, igual fracasaron también algunas. Claro, es No, que era así como no teníamos al- mucha experiencia. Al cabo que ni quería. Claro. Granjeros no somos, vivimos No, en una claro, ciudad. sí. Ya quisiéramos ser granjeros para que nos Sí. resultaran las cosas con... Sí, algunas plantas fracasaron, Claro. entonces eso dio pie para replantearse las cosas y decir, en realidad yo lo que quiero es algo bonito, que flores y flores. Y además Claro. nosotros vivimos como en la ciudad de las Que flores. mejore claro, sí, es verdad. Que mejore Sí. la calidad de vida. Pese a que aquí no hay mucha flor cerca de nosotros, pero... Sí, pero tenemos el reloj de flores, las Sí. calles están con flores, Sí. o sea, en teoría es como que... Es la ciudad de las flores. Y por estar, es húmedo, entonces igual debería ser un Más buen fácil, ambiente claro. también para... Claro, hay sol, humedad, Sí. la temperatura no es muy baja, no es muy alta, entonces Es está una en buen clima. buenas condiciones. Así que empecé y dije, ya, pues qué flor puede ser como rápida, que me dé como mucho color, porque en la cuarentena andábamos todos, yo creo que medio... como que nos dio como esas ganas de ver cosas como bonitas y rápidas, Sí. y esa ansiedad, ¿no? Sí, pues, como que un poco nos pusimos un poco depresivos. O sea, fueron etapas, digamos, pero Sí, al final todos pasamos- como que la energía fue bajando. Digamos. Sí, así que di con las petunias, para el que quiera, así, petunias, súper buenas flores, rápidas, como en 3 meses ya tienes flores. Además tiene un color súper bonito. Y muy tiene un bonito. color súper bonito, así que partí a comprar semilla de petunia y me fui como al chancho, como decimos acá. Te excediste. Siempre me excedí, me pasé nuevamente y pucha, planté demasiadas, Claro. pero demasiadas, o sea, como es que son súper fértiles, o sea, Sí, po, crecen, sí. germinan, es como Claro. que rápido, todo Y da rápido. mucha flor también, Da o mucha- sea, entonces, claro. y a la vez como que me da pena eliminar las que no cabían en el macetero, porque después empiezan a competir con los nutrientes, entonces las empecé a trasplantar. Bueno, cuento corto, quedamos llenos de petunias. Y la casa lleno de petunias porque no fui capaz de botar, pero ni una mini semilla germinada. O sea, todas las salvé. Las aprovechaste. Las claro. aproveché todas. Entonces empezamos a tener demasiadas flores y se empezaban a marchitar. Y ahí empecé... Claro. Bueno, pero eso fue paralelo. ¿Ah? Sí. Y después cuando empezamos con el tema de las tinciones de las lanas, dije... Estas tienen... Qué bonito el color, porque es un morado, rosado, así bien Es intenso. bonito, sí. Dije, estos colores tienen que ser así como... o sea, los pigmentos podríamos extraerlos de alguna forma, Claro, pensaba yo. O sea, como claro para que sí. aprovecharlo, porque me da pena que la flor se marchitara y queda ahí como Sí. botada y sea tanto color ahí eliminado. De la naturaleza, en regalo Claro. que se desperdicia, claro. Además también tenía margaritas que había plantado y que la parte amarilla igual, decía yo, esto es como medio parecido a la manzanilla. Claro. Quizás podríamos... Se podría hacer algo. Exacto. Empezaste a Así investigar. que empecé a investigar. En realidad mi investigación fue súper breve, pero vi que que uno de los pigmentos en el caso de las petunias eran las antocianinas y se podían como Claro. extraer con varios métodos, calor y no sé qué, pero también con alcohol. Y dije, con alcohol súper bien porque es más rápido, se preserva. Además, el alcohol va muy conveniente con la pandemia. Con la o sea, pandemia teníamos bastante Claro, alcohol, entonces claro. dijimos ya, súper. Así que en un frasquito he estado metiendo, o sea, veo Claro. las flores y digo, se marchitó una, la corto. Claro. Pero ha Y la funcionado. deja- Por lo que he visto yo, te ha funcionado el método. Sí, y de verdad que al principio hice una prueba así media rápida y vi, realmente tenía un color violeta de pigmento. Ahora no Claro. sé si eso, cuántas petunias de la vida voy a necesitar para una madeja, yo creo Sí. que millones. Las concentraciones que necesitas. Pero Claro. igual tengo 2 frascos ahora, una para mis petunias y otra para mis margaritas. Claro. Además que son experimentos, como dices tú. No, nadie dice que, o nadie te presiona para que tengas que teñir con eso. Es el Exacto. experimento para poder probar ese método de extracción, que es súper Exacto. Sí. válido. Porque es como rápido, o sea, no Sí, po. las vas colocando y las vas almacenando, porque lo otro necesita, bueno, tendría que sacar la flor completa, o sea, como lo que hemos visto Claro. de temas más ancestrales, ¿cierto? Como sacar los colorantes, las flores las dan vueltas, las dejan secando Claro, como a la sí. sombra, ¿cierto? Sí, sí. Y después de eso las hierven, sacan, entonces Es eso todo un método todo un por método. días, digamos, o semana Claro. incluso. Sí. Sí, yo quería algo más práctico.
Entonces dije, Claro, vamos a creo que- intentar hacerlo con alcohol Que en el nomás y fondo dejar está ir dejándolo. experimentando, ¿sí? Eso es Sí. experimentar a ese camino que yo lo encuentro súper interesante, lo hemos conversado varias veces, Sí. de poder derivar a un poco que a cosas que nos hagan sentido. Creo Eso. que todo tiene que ver con eso, Claro, con las cosas que sí. nos hacen sentido y con las cosas que no nos hacen tanto sentido. Eso. Y el tema de las tinturas, bueno, es bonito y todo, pero creo que es bueno ir derivándolo hacia ese lado, digamos, aunque no tenga las mismas prestaciones o ventajas de las cosas más sintéticas. Claro, sí. Lo que nos haga feliz en el fondo, ¿no? Claro. Y- Fuera del tema del gasto de agua, que eso es todo que ya por per Sí. se las tinturas gastan demasiado agua. Gastan bastante agua, Claro. sí. Porque hay que lavar y todo. Por eso me hace sentido, no sé si es tendencia o no, pero hasta lo poco que he escuchado, digamos, lo que he escuchado hace poco, el tema de los tintoreros, digamos, algunos están pensando ya, por ejemplo, Mr. Wool. Mr. Wool hace poco Se está derivando, mencionó que mencionó- debería derivarse los tintes naturales. Claro, que lo encuentro súper bueno, Sí, súper bueno y yo creo como que señal, digamos. eso, además que yo creo que él con la experiencia que tiene, y me imagino Él yo le va a salir que cosas hermosas. exacto, que otras personas que también tengan experiencia en tejido, yo creo que puedes lograr colores muy bonitos y en el fondo lo que tienes que saber es extraer, bueno, la cantidad indicada, los métodos de extracción y eso hay harta, bueno, información más como de cultural, porque esto proviene harto de las culturas. Entonces los peruanos tienen como que siento que tienen una base en donde rescatan ellos su cultura como mucho más institucionalizada, Claro, se podría ya decir. es parte de su cultura. Claro, Está tan metido dentro hemos que visto es parte de su como, cultura, lo tienen sí. documentado, mientras Sí, que, por ejemplo, sí. los mapuches igual tiñen harto y nosotros no hemos visto, o no es tan de fácil acceso. Que Esa información. Los mapuches son el pueblo originario que de Chile, autóctono de Chile Chile y del Sur, Argentina, claro. y ellos también tienen tradición de telar, digamos. Por eso que lo Exacto, explico, porque sí. hay personas que no lo Exacto. saben. Sí, de hecho Sí. hay todo un tipo, ¿cierto?, de telar que es el mapuche. Exacto, claro, y- que tiene su propio de hecho, estilo y todo sí. eso. Sus propios diseños, como lo comentamos en el Sí, capítulo pasado. exacto, También ahí hay símbolos y hartos patrones que antecedentes. son Sí, propios de ellos. de ellos. Exacto. Pero sí, pues, volviendo a lo que dices tú, que es súper interesante, un poco las políticas, tiene que ver con las políticas de cómo rescatas tú la herencia cultural de tus pueblos, porque por ejemplo Perú, Bolivia, por ejemplo, nosotros Sí, que tuvimos la fortuna de conocer Bolivia, Claro. que realmente es una fortuna porque es un país hermoso Sí. y una gente hermosa y un Sí. paisaje hermoso, es hermoso. Tiene mucho más presencia étnica, indígena, Sí. entre comillas, cultural. Y se notan las Sí. políticas públicas. Porque al Sí. final las políticas se nota mueven muchísimo. por la gente, en el fondo. Sí. Entonces, si tienes gente que le Es algo que interesa. uno echa de menos. Claro, De hecho, en Chile es lo contrario, diría yo. Hay políticas que están en contra de eso, casi. claro, exacto. Y ha costado mucho sacar políticas como a favor de, Sí, sí. de preservar la cultura indígena y todo. Exacto. Porque Ahora, ¿qué más diría uno en los temas que tú pones en la mesa, que es este tema de algo tan poco útil, entre comillas, ¿cierto? Para mucha gente, Exacto. que es, no sé, cómo tiñen los mapuches. por ejemplo. Claro, a nadie le va a cultura interesar. perdida, o sea, a ningún información político perdida. de ningún tipo le va a Claro, interesar eso. no hay proyectos, o sea, estamos hablando desde lo que hemos podido acceder. Quizás sí, Sí, hay algo, sí. pero no es masivo, seguro. No, porque se nota la diferencia. Eso es Sí. el punto. Por ejemplo, en cuanto a bibliografía de Perú, y eso lo podemos constatar porque Sí. buscamos información respecto Documentos a, y todo, claro. a los tintoreros de Perú, por ejemplo. Y hay una información que es extraordinaria. O sea, hay muchísimo material. Exacto. Desde las fibras naturales que ocupan, a los Pero procedimientos. todo, así como que alguien se encargó de documentarlo a nivel de, mira, le ponen, o sea, lo dejan a esta temperatura, este tiempo, esta cantidad Claro. de materia prima, esta cantidad de lana, como el movimiento, o sea, muy transparente todo. Sí. Se nota que alguien, bueno, ellos mismos tienen como un sistema para poder documentar Claro. todas estas tradiciones Y al leerlo tú sientes que es un conocimiento que ellos se sienten con la responsabilidad de transmitirlo. Eso es sí. súper importante porque Sí. está muy bien explicado todo. Entonces es como que se sienten con la responsabilidad de hacerlo tal cual como se hace ancestralmente. Exacto. Y acá, por ejemplo, claro, en Chile, digamos, uno echa de menos eso, incluso del mundo intelectual, porque el mundo intelectual también, si te fijas, todos estos documentos que accedimos nosotros con una búsqueda bien rápida, cualquiera Exacto. podría hacerlo, Exacto. cualquiera podía obtener estos PDF, libros, qué sé yo.
el mundo intelectual, eso, iba a decir que el mundo intelectual en Chile quizás no está tan interesado en ese mundo, o si lo hay también, que es muy posible que lo haya y los conozcamos, no es tan visible, es decir, existen las personas que se dedican a eso, pero no se visibilizan, digamos. Exacto. Tanto como en el caso de la presencia más indígena, de pueblos indígenas más mayoritaria, que es como Perú, Bolivia, en el caso del Cono Sur. Sí, no, completamente otro nivel y uno como cuando lo vimos dijimos, estamos años luz aquí. se nota cómo valoriza su cultura. Eso te hace sentir, bueno, como que te dan ganas hasta de ir a Perú y de hecho creo que o a Bolivia. Tú me comentabas hace poco que muchos tintoreros tienen que ir a esos países. He escuchado de tintoreros que han ido a Perú a aprender cosas. Justamente por eso, sobre todo, yo creo que ellos, a lo mejor, quizás sin entender obviamente la parte más química ni nada, pero son métodos que se han mejorado por años, o sea, siglos casi. Claro. Entonces, imagínate, es súper valioso eso. Además, todo el conocimiento que hay en tinte, o sea, de tinte, si es tinte natural, esos son los países al cual acceder con conocimiento, digamos, desde raíces, hojas, etcétera, o sea, tienen muchísimo material, digamos. Sí. De hecho, ahora que vamos a ir al sur, yo le había preguntado a mi mamá, porque nosotros, yo soy de Temuco, que es de la zona, como habíamos dicho anteriormente, donde se encuentra la región donde está la mayor proporción o población de mapuches en Chile. Entonces, yo le había preguntado, porque ella además hace clase en un colegio que es muy, como no es rural, pero es de un pueblo pequeño. Claro. Donde también hay un alto porcentaje de alumnos mapuche. Entonces ella está muy vinculada con la cultura mapuche, pero ya es como algo muy normal, digamos, no es como algo anecdótico ni nada. Claro, y en mi caso también cuando era chica estudié en ese colegio, entonces también era como que uno se da cuenta a veces cuando sale que para gente es como curiosa esa cultura, pero para uno convivía con eso. Está naturalizado ya, porque entonces, estás ahí. Claro, entonces tan naturalizado que yo le decía a mi mamá, oye, vamos a ir, tú sabes cómo... ¿Qué cosas ocupan los mapuches para teñir que podemos recolectar? Pensábamos nosotros. Sí, bueno, además de lo típico, ¿cierto? Que podría ser manzanilla, eucalipto y todas esas cosas. Claro. Pensar en como otras cosas que pudiéramos recolectar y traer y experimentar acá, claro, a la vuelta. Cosas más autóctonas o tradicionales del lugar. Exacto. Y me decía, porque ella compraba mantas, teñidas naturales, con hojas, así como con hojas impresas en la lana, o sea, muy bonitas. Y me decía, como que buscan raíces y así como cortezas, pero como no sé cuáles. Cosas muy genéricas. Claro, como típico. Y uno ahora que está en un poco más alejado de eso, y ahora como que me pongo en el lugar de la otra gente que antes me parecía extraño, y decías, qué valioso que... Sí, o sea, como que claro, uno cuando está metido no valora eso. Que es la crítica que hicimos hace poco, digamos, que ahora... Gracias a tus palabras también me ayuda a ver un poco más en profundidad y una crítica que también tiene que hacerse uno. Es decir, uno cuando hablé de las políticas y el mundo intelectual, en el fondo lo que tú haces mención es también a verse uno, y es decir, que nosotros también como individuos deberíamos respetar eso, y no necesariamente lo hacemos. Entonces eso es súper importante tenerlo presente, que como bien lo dices tú, no siempre lo tenemos presente. No, de hecho, claro, mi mamá obviamente que no está metida en el mundo, no obviamente, pero no está metida en el mundo de las lanas ni nada, entonces no era un tema que a ella le interesaba, pero sí me llamó la atención como que se notaba que en el fondo tenía acceso a esa información, pero nunca mostró mayor interés. Claro. Y para nosotros sí era importante ahora, por esto que estábamos haciendo, entonces queríamos ir y investigar, por lo mejor investigar antes, a ver si podemos recolectar algunas cosas, experimentar acá, ver qué tonos podemos sacar. Eso, creo que esa es una buena idea, porque como vamos a ir, tenemos justo la posibilidad de ir, entonces es posible. Exacto, claro, sí, quizás hasta podemos llevar lana ya y teñirla ya mismo, así como vamos a estar 2 semanas ahí, así que igual... Sí, pues igual es un tiempo no largo, pero es un tiempo suficiente. Sí. Y si no, bueno, siempre se puede recolectar, como estas cosas se secan. Entonces uno las puede almacenar en un lugar seco. En 2 semanas seguramente podríamos claro. hacerlo. Temuco es caluroso en verano, así que y tiene días muy calurosos. A pesar de que viene al sur. Exacto. Claro. Sí. Así que ese va a ser uno de nuestros proyectos de vacaciones, ver cómo
recolectores. Ser recolectores. Ser recolectores, claro. Sí, y ver después el producto o sea, el resultado de esa experimentación. Que exacto, es como sí, tener esos tintes, sí, ojalá. porque eso va a depender, claro, seguramente de la cantidad y todo eso. Por ejemplo, sí, en el caso de las petunias que tengo a un nivel muy local, sí, ¿cierto? Muy es micro. Muy poco, claro, pero por último que uno dice, ya, que te alcance para un gorro, o para una parte un canesú, ya que digamos que lo teñí con mis petunias, además o lo teñimos con cortezas, no sé. Eso, hay un tema bien profundo, entre comillas, o no sé si tan profundo, pero yo lo encuentro profundo, que es el tema de que a veces uno no pasa como, creo que lo mencionaste tiempo atrás, el que quiere hacer deporte, por ejemplo, y tiene que comprarse una tenía, pero tengo que comprarme la tenía completa con la último modelo de zapatilla, claro, la marca de buzo todo más lo más top, precioso para poder ir a correr así un día. y me preparo y tengo claro, que tener todo eso para poder hacer las cosas, ¿cierto? Y en este caso, por ejemplo, es un buen ejemplo porque ahí te das cuenta que no necesitas, o sea, es experimentar. No necesitamos tener el kilo de producto traído de Perú y qué sé yo, o traído de no sé qué parte, para sacar el tinte y realizar nuestros propios experimentos. Es casi voluntad y interés de querer hacerlo, más que otra cosa. Sí. El que quiere correr va a correr con la tenía que tenga. Con la tenía que y tenga, un poco exacto. eso, es ser fiel al espíritu que nos mueve, digamos, que es, si nos gusta esto, ir probando con lo que tenemos a mano, digamos. Sí, porque es verdad que al final uno, por ejemplo, que ya si uno se quisiera poner como en el espíritu opuesto, uno diría, pero yo quiero ese color verde o fucsia que tienen ellos. Entonces, no, pero necesito la planta de no sé qué que está en la cordillera, así como tengo que ir a Perú. Eso es ese mismo el y punto. no tiene sentido porque al final todo el aprendizaje, o sea, primero parte aprendiendo con lo que tienes tú y sácale todo el potencial que tiene. Claro. Y creo que en orden de todas las cosas nosotros igual tratamos, porque uno no siempre está... es como un aprendizaje constante, ¿no? Como de ir mejorando como tus decisiones y todo eso, ser más consciente en todas esas cosas. Sí. Pero tratamos en general de que esa emoción inicial de querer hacerlo la versión mejor y todo eso, no nos consuma más energía, o sea, no caigamos en eso. No se caiga en esa ambición, porque eso es bien generalizado, ¿eh? Este tema, creo que es un tema, por eso lo decía que es un poco profundo, porque es bien generalizado. Sí, en el sentido de que mucha gente está en esta carrera de demostrarse y demostrar al resto que está como en la cresta de la ola, ¿cierto? Sí, es un poco eso. Sí. Como estoy en la cresta de la ola. Se necesita validar y como ahora hay un poco, todo el mundo se expone en redes sociales. Entonces, de alguna forma tú sientes que es no sientes, a lo mejor la gente no lo siente así tan evidentemente, pero de alguna forma está ese sentimiento en ellos, en que sienten que hay como una competencia en el fondo. Por ejemplo, el tema de la fotografía. Sí. Eso otro tema que nos gusta muchísimo a claro, nosotros, por ejemplo. Por ejemplo, a nosotros nos gustaba harto, de hecho, bueno, y partimos antes incluso de conocernos. Sí, cada uno. Yo tenía... Por nuestra cuenta nos gustaba mucho la fotografía. Sí, yo me acuerdo que partí con una cámara súper básica porque dije, ya, si me gusta esto, o sea, voy a partir con lo más básico. Claro. Sacarle el jugo a lo que tengo. Y después, si realmente me gusta y todo eso... escalo, porque me guste, porque realmente se me hizo chico, porque siento que no puedo desarrollar todo lo que quiero desarrollar, no sé, pero partir de a poco. Y un poco lo mismo el buzo del corredor, es el lo buzo mismo. del corredor, para sacar buenas fotos tengo que tener la última cámara. Claro, y las personas igual por el celular, ¿no? Es lo mismo, sí. Por eso es generalizado. Exacto. Si quiero tener como mis redes sociales, no, deben ser la foto, la mejor foto. Y se pierde eso, se pierde la dimensión, y creo que en pandemia un poco se está viviendo, y ojalá se viva más, como el retroceso de esa mentalidad, porque es como la persona que se frustra, como decían acá en Chile, bueno, desde otro punto de vista, pero se entiende, digamos. No era depresión, era libre mercado, ¿cierto? Claro, bueno, es un poco eso. No porque esté en contra del libre mercado, no. El ejemplo para decir esa misma metáfora, digamos. Exacto. Y lo fácil que uno puede caer en eso. Claro, totalmente. Porque yo creo que es algo que uno es constante, o sea... Sí. Quizás lo primero que uno diría... En esta carrera... En esa carrera, claro. Claro, una carrera con ansiedad, donde ya la meta no existe. Eso es terrible, porque la meta no existe. Siempre va a haber algo mejor que tú. Entonces hay chicas que sufren o chicos que sufren porque tienen, no sé,
1000 seguidores, no sé, por Claro. decir un número. Sí. Y es como, no, te sigue muchísima gente. Claro, sí, Pero porque, están- pero pero está el están otro con que le depresión. siguen 30.000, entonces ya no... Yo te conté, por ejemplo, volviendo un poco al tema de las redes sociales, en caso de YouTube, por ejemplo. Ujú. Te comenté youtuber que hace ciencia, que se llama, no recuerdo bien, luego mientras te hablo quizás me lo recuerde bien, ¿te acuerdas que te comenté? Se retiró, o sea, se postergó, ¿verdad? ahora se postergó Porque de el hacer video, algoritmo, porque sí. el algoritmo de YouTube está, yo no entiendo la postura de él, pero no es el punto que quiero tocar. El algoritmo de YouTube le resta, digamos, visibilización, y esa visibilidad, digamos, le hace que no tenga ingreso o tenga muy poco ingreso, Claro. ¿cierto? Ese punto lo encuentro válido, pero ahora a lo que voy es que él representó y él habló, hizo un video como explicando su situación, y Sí, él se pero notaba demasiado angustiado Sí, diciendo, y no contando era esto. precisamente por el dinero. Y no era precisamente por Sí, el se dinero. notaba que el discurso iba por otro lado. Claro, él estaba angustiado, que también es válido, porque en el fondo él es un personaje público, ¿cierto? Ujú. Y él vive de esa imagen. Sí. Y él, con toda esta carrera que estamos hablando un poco, notó que estaba perdiendo esa carrera, que, de alguna forma, que el algoritmo de YouTube le estaba mermando su posibilidad de seguir incrementando su imagen. Exacto. Su imagen en el buen sentido, como figura, como influencer positivo, digamos, en el mundo de la ciencia, Sí. ¿cierto? Es terrible Sí. porque es algo que él tiene, no sé si millones, pero por ahí debe estar. Imagínate, Es comparable con, no sé, con Jaime Altozano, las que dominan el tema de YouTube pueden Claro. constatarlo. Jaime Altozano, el Canto Fracture, son gente que se dedica a la difusión, Claro. que tiene muchos seguidores, digamos. Claro. Entonces, es loco que tengan ese conflicto, ¿cierto? Porque Sí, ya tienen un porque ya tienen público un- ganado, tienen un O objetivo sea, una tremenda hecho. comunidad ya Tienen una en donde comunidad. pueden impactar, o sea... Exacto. Claro. Entonces, Que es un poco entras el en el reflejo de círculo. eso. Cuando Sí. entras, yo creo, en ese círculo y en todo, por lo que a veces lo que pasa también, bueno, cuando hablaban del algoritmo de Instagram, ¿cierto? Que Sí. al final y en todas las redes sociales, que terminas tú en un círculo en donde todos un poco comulgan con la misma idea. Sí. Entonces ves una realidad que en realidad no es la realidad de tu círculo nomás. Claro. Y un poco yo creo que le pasa a ellos que me imagino que su ambiente igual se mueve así en el fondo, con likes, con no sé qué. Sí. Esa es su realidad. Uno que lo ve de afuera dice, oh, así como, pero Sí. ¿cómo no ve esto? Que es la realidad. La otra realidad es que tiene una comunidad, que Exacto, impacta mucho en claro. un montón de personas, más de lo que podría impactar, pero Claro. mucha gente. Que no es porque que no se entienda, por ejemplo, si lo tuviéramos cerca y le conversamos esta opinión, no es que nosotros estemos en contra de su postura de sentirse mal por eso, ¿cierto? Claro. Pero es un poco el mensaje Es que uno está... reflexionando, Claro, es reflexionar. Es un poco el mensaje que uno podría rescatar respecto a cómo tomarse las cosas. Eso. Y eso, ¿por qué lo digo? No por él mismo, que en este caso sé de ciencia, me acordé. Él es sé de ciencia, que es extraordinario. No es por él, sino que es por el ejemplo que se manifiesta hacia otros que están comenzando, por ejemplo, y quieren seguir un Claro. camino en ese camino, ¿cierto? Claro. Entonces queda desfigurado este horizonte de expectativa. Mm, ¿Te fijas? Sí. En el fondo, si yo tengo 1000 suscriptores y me dedico a la ciencia, por ejemplo, exacto. y veo él- que él, eso, se va ¿te a fijas? retirar, ¿Te sí. fijas? Y veo que él, no sé si se va a retirar, pero él se está quejando un poco de esto, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué queda para la persona que está recién empezando? Como que desmotiva un poco. Sí. Y no es, como te digo, no es culpable él, pero es bueno que hayan otras voces, como quizás la de nosotros, para poder hacer ver de que en realidad la realidad no solo se queda en la Eso. parcela de la opinión de esa persona Sí. y la realidad de ese youtuber muy conocido, Claro. sino que hay otras realidades en el fondo. Y eso Exacto. hay que democratizar eso. ¿Te acuerdas? Sí. Hace poco en Netflix hubo un documental respecto a las redes sociales. Sí, Y po, se habló sí. un poco de eso, según lo que creo yo. Sí. Se habló del tema de cómo te encasillan en un tipo de opinión y Claro. luego te retroalimenta un poco lo que decías tú. Te Sí, eso lo retroalimentas. decían ahí, de hecho. Eso es, como ¿viste? que lo decía, o sea, es parte del algoritmo como concreto, Es que digamos, eso o sea, es, como eso es. generar Te- tener una realidad, una Te burbuja, construye ¿no? una persona que se autofagocita Mm, en cuanto a ideas. O sea, sus Claro. ideas se van repitiendo sobre sí mismas
Y luego después, por eso que hay tanta intolerancia, uno se pregunta. Sí, po. Sí, Sí. por eso no hay nadie relajado, ¿te Sí, fijas? porque uno dice... el que se escapa un poco de lo que opina, como el resto de tu comunidad que opina lo mismo que tú, porque Exacto, el algoritmo claro. está hecho para que todos opinen parecido a ti. Exacto. Chuta, saltan todos al tiro, po. Y Que- con... Exacto, eso es. Entonces te genera intolerancia y te genera, bueno, si entramos a la sospecha, a pensar desde la sospecha, como dirían los filósofos, está hecho como un mecanismo de control, porque de esa manera tú tienes limitado este rebaño, ¿te fijas? Claro. Este rebaño se autorregula, porque en el fondo tú no te vas a permitir que otra persona opine distinto a ti. Exactamente. Y esa persona que opina distinto a ti no va a permitir que opine como tú, tampoco. Exacto. Sí. O sea, se autorregula este sistema de Sí. la intolerancia. Sí, se genera una intolerancia. De hecho, no me acuerdo quién comentó de que decían como... Creo que alguien del tejido, de hecho lo escuché hoy día, que decía, traten de seguir como gente distinta, como incluso Sí. que no estés de acuerdo con... y cuesta, cuando Pero claro. seguir gente que como, incluso que políticamente uno no esté de acuerdo. Eso es súper difícil. O bueno, ya gente que tenga gustos distintos a mí no me cuesta tanto, porque es como ya. Sí, o sea, es parte de la tolerancia y de hecho a veces aceptada. sigo cosas que no me interesan, digo, pero se ve como, bueno, a lo mejor No, y me gustaría es que me parte- pareciera algo distinto, Es digamos. parte de en la el feed. tolerancia aceptada por oposición a lo que no quieres ser. Eso es lo que pienso. Lo que no quieres ser es un fundamentalista, ¿cierto? Eso, Entonces claro. yo trato de forzarme, en muchos casos, a buscar alternativas, pero tampoco es esta abertura que dices tú. También me pasa a mí, Sí. ¿no? Es como Sí. te tiendes a por rechazo a la imagen de la Sí. intolerancia, tiendes a decir, ¿sabéis qué? Ya voy a hacer un esfuerzo. Eso, En algunos casos, en otros no, en otros casos es natural, pero en algunos casos Sí. dicen, no puedo, debo estar yo mal, eso. debo ser más tolerante, ¿cierto? Sí, sí, porque pasa eso. De hecho, incluso con personas a mí me ha pasado, que Sí, sí. sobre todo antes, ahora ya no. Quizás los elimina a todos. Debería replantearme esto en realidad. Quizás estás dominado por el algoritmo, Sí, es que yo soy el algoritmo. que es el algoritmo Yo propio tengo tuyo. inserto el algoritmo. Tú, claro, Yo pudiste elimino a haber la sido gente. creadora de las redes sociales. Sí. No, yo me considero... No puedo decir como que me considero una persona tolerante, porque quizás No. una persona... Eso lo tiene que decir otra persona. Yo te puedo Pero- prestar ropa un poco. Yo creo que tú eres una persona muy estructurada. Presto ropa es que te estoy defendiendo, es la expresión. Eres demasiado estructurada. Y esa estructura hace que no veas las cosas. Pero esa estructura no es negativa. Porque tú eres estructurada para muchas cosas, no solo para eso. Claro, en este caso mi estructura tiene que ver con no tener estructura. En cuanto, por ejemplo, a eso, como a limitarme con los tipos de personas que aparecen en Por mis eso, redes. pero Entonces eso me lo pongo como una regla. porque yo. tú eres muy estructurada, es lo que estoy diciendo. Como tú eres muy estructurada, estás dando pie a eso. Porque Claro. sabes que eres así. Yo creo que Claro. ese es el tema. Sí, y me acuerdo que, bueno, y a mí siempre te digo lo mismo, creo. Cuando hablo de tolerancia, de que en una ocasión, la experiencia que tuve con mi papá, Sí. de que en una ocasión a mí me caía, cuando yo era niña, adolescente, me caía mal una persona que sentía que era como agresivo. Ya. Un vecino que había. Entonces una vez mi mamá lo vio solo, Ujú. pero no era como agresivo de violento, sino que tenía una personalidad como muy... Un poco más agresiva. Los sí. del sur, en general, Sí, tú sabes, sí. somos más como... O que se podría interpretar como agresiva. Eso, claro, Sí. para mí era como violento. Entonces, un día estaba solo para Navidad y mi mamá lo invitó. Y yo no quería, porque me caía mal. Po. Sí. Y además que iba a estar una tía que me caía súper bien y sentía que ella se podía Sí. incomodar porque esta persona era desagradable. Yo asumí que ella se iba a incomodar, no sé. Y me acuerdo que ahí le dije a mi papá, "Ay, como que desagradable esta persona que venga a cenar con nosotros". Y ahí me acuerdo que me dijo así como un poco enojado, me dijo que la tolerancia tiene que ver con aceptar lo que no te gusta, no lo que te gusta. Claro. Y eso es súper cierto, a mí siempre se me Es una repite frase harto súper esa. importante. Porque a veces la gente dice, si yo tolero porque es diferente, pero en el fondo no es porque no toleras lo que no te gusta. Estáis diciendo que en el fondo Claro. aceptas algo que no te molesta. Eso Es que eso no es la tolerancia. Exacto. La tolerancia tiene que ver con, bueno, así al menos se me quedó a mí, me parece como que pesa más la palabra de esa forma. Sí. De Con justamente aceptar o tolerar aceptar lo que tú a ti no te gusta. Exacto, claro. Entonces ahí me pasó que, claro, a veces tenía, y esa cosa se me repetía como un mantra casi, porque me pasaba que a veces tenía en redes sociales personas que tenían como una cosa política que no me agradaba. Claro.
Y eso y aparecían saltaba. comentarios y era así como, ¡ay, eliminar! Porque él sentía así muy como violenta su postura, o sea, Sí, no nada sí. que ver con lo que yo siento, pero después decían, no, la tolerancia, eso es lo que no te gusta. Debo escuchar a mi papá. Debo escuchar, debo bloquear a esta persona. Así que ahí están, po. Sí, pero es una importante reflexión y un buen consejo, creo yo, incluso para finalizar el podcast. Exacto. Así que los dejamos con ese mensaje. Sí. ¿Son tolerantes? La pregunta en realidad. Porque Y luego el nosotros mensaje. nos cuesta muchísimo. Como, Es algo que cuesta. Sí, No es cuesta fácil, es algo que mucho uno se tiene que hacerlo. repetir. Porque es fácil ahora eliminar a. Sí. Con un clic eliminar a la persona de tu vida. Antes era más difícil. Antes era más difícil. Ahora claro. ya es más fácil. Si bien Así antes que te rodeas de gente Exacto. a voluntad, hoy día es más generalizada la comunidad, pero es lo mismo. Sí. Exactamente. Entonces en un próximo episodio. Sí, nos vemos y vemos. seguimos reflexionando. Chao. Chao. Got me suffering inside.